Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados que ha presentado recientemente una compañía interesante como es Alphabet. Alphabet es una empresa que ya he traído en el canal y como ves tras la presentación de resultados de ayer está cayendo tras la apertura del mercado un 6,29%. Es decir, es una caída bastante importante y en este vídeo te voy a explicar si realmente esos resultados justifican esta caída o no. Para eso, como siempre digo, vamos a ir al Investor Relations y en este caso vamos a ir a las notas de prensa, donde aquí nos enseñan la información importante tanto del cuarto trimestre de 2023 como del ejercicio fiscal 2023. Aquí podemos ver que en cuanto a ingresos, en el cuarto trimestre pasaron a 86.000 millones, un crecimiento del 13%, y en cuanto a todo el año 2023 pasaron a 307.000 millones, un crecimiento del 9%. Además, en cuanto a beneficio operativo, tuvieron un crecimiento en todo el año del 27%, o mejor dicho, márgenes del 27% y un crecimiento de hasta 84.000 millones, pasando de 74 a 84.000 millones. Y en el trimestre, por supuesto, también lo hicieron perfectamente bien. Por supuesto, en cuanto a beneficio neto, tampoco se quedaron atrás, ya que pasaron en el cuarto trimestre de 13.000 millones a 20.000 millones y en todo el año 2023 pasaron de 59.900 millones a 73.000 millones, lo que quiere decir que eso traducidos a beneficios por acción o EPS pasaron en todo el año de 4,56 a 5,8. Es decir que, como ves, a priori estos resultados son muy buenos, pero si indagamos un poquito más y vamos a ver por segmento qué es lo que nos ha presentado la compañía, aquí podemos ver que en cuanto al buscador ha habido crecimiento, llegando a los 48.000 millones, también en cuanto a publicidad de YouTube han llegado a los 9.200 millones, en cuanto que esta es la parte interesante. En cuanto a Google Network o la parte de redes, han decrecido ligeramente, obteniendo unos 8.200 millones, ¿vale? Y en cuanto a publicidad en general, como puedes ver, han pasado de 59.000 millones a 65.000 millones. Es decir, que en toda la parte de ingresos realmente ha habido un crecimiento importante. Pero es que además, en cuanto a suscripciones, han pasado de 8.700 millones a 10.700 millones, lo que quiere decir que también han crecido. Los servicios, por supuesto, en total ha habido un crecimiento de 67.000 a 76.000 millones. Y el cloud también, que sigue demostrando que sigue teniendo fuertes crecimientos, ha pasado de 7.300 millones a 9.192 millones. Lo que quiere decir que, como ves, se está consolidando en la parte de la nube o en la parte del cloud. Pero es que también en otras apuestas, que suele ser, digamos, que la parte donde Google más o menos ahí tiene como la parte de innovación y desarrollo, es decir, donde realmente en otras apuestas intenta buscar oportunidades que puedan ser nuevos home runs para la compañía. Normalmente esto no suele aportar, digamos, que mucho crecimiento, sino más bien decrecimiento, pero aquí puedes ver que ha habido un ligero crecimiento. Y luego, por supuesto, en cuanto, por ejemplo, a ingresos totales, ves que ha repercutido en esos 86.000 millones. Y también tienes que tener en cuenta otro apunte, es que Google o Alphabet en este caso ha reducido la plantilla, que son los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente el volumen de trabajo no era tan alto como para demandar tantos puestos de trabajo. Por eso precisamente han ido reduciendo la plantilla. Al mismo tiempo, en cuanto a segmentos por beneficio operativo, aquí podemos ver cómo la parte de servicios ha crecido, pasando de 20.000 millones a 26.000 millones. La parte del cloud ha pasado a positivo, pasando de menos 186 millones a 864 millones positivos. Otras apuestas que, como te digo, suele ser la parte que siempre tiene pérdidas, ha tenido menos pérdidas, normalmente porque es la parte donde hay más inversión. Y al mismo tiempo también esto, aparte de esta parte de actividades de Alphabet, que aquí nos explican exactamente lo que es, llegaríamos a el beneficio operativo total, que sería un crecimiento de los 18.000 millones a los 23.000 millones. Quiere decir que en cuanto a beneficio operativo, en cuanto a ingresos, la compañía lo ha estado haciendo bien. Si seguimos bajando, que aquí nos dan más explicaciones, aquí tenemos los costes, donde realmente todos los costes más o menos
han estado dentro de lo que se estimaba correcto, es decir, costes de las ventas, en este caso, aquí búsquedas de los buscadores, también del marketing, de las ventas, de administrativos, es decir, toda la parte de costes que supone para la empresa, y en este caso digamos que todos estos costes han sido mucho menores de lo que realmente han sido los ingresos, por lo que quiere decir que al final eso le permite a la compañía tener unos altos márgenes. Al final, todo esto, como ves, son buenos resultados y entonces te preguntarás, ¿por qué entonces la compañía ha caído en bolsa tal y como estamos viendo aquí en el gráfico, que va un 6 o cerca de un 6% en caída? Bien, pues realmente, ahora voy a enseñarte por qué, pero es interesante también ver un poquito la parte de, digamos, el balance, la P&L, los flujos de caja, para ver si encontramos algo raro. Aquí de entrada vemos que la parte de caja, Cash and Equivalent, ha subido, pero en general también teniendo en cuenta las inversiones a corto plazo, al final la caja total a corto plazo ha disminuido ligeramente, pero está dentro de lo razonable. También en cuanto a cuentas por recibir, han aumentado un poquito, pero digamos que también porcentualmente está dentro de lo que se podría considerar aceptable. También tenemos por aquí la parte del goodwill, que es otro punto importante y también ha crecido ligeramente. También, por supuesto, si seguimos bajando, aquí podemos ver cuentas por pagar, en este caso ha aumentado un poquito, pero tampoco está fuera de lo que podríamos considerar como normal, ¿vale? Y también Deferred Revenue, que son las partes de ingresos diferidos, que como ves también son parecidos. Es decir, que por esta parte, si fuéramos a hacer los cálculos de la compañía del working capital, vemos que más o menos está dentro de lo razonable. Al mismo tiempo, en cuanto a la parte de deuda a largo plazo, como puedes ver aquí, 14.000 millones a 13.000 millones. Es decir, que la deuda se ha reducido a 2023 un poquito. Además, si tenemos en cuenta los Deferred Revenue a largo plazo, es decir, los ingresos diferidos a largo plazo, que son pasivos, es decir, ingresos que ya ha obtenido la empresa, pero que no se pueden contabilizar todavía, ves que han aumentado un poquito también, lo que quiere decir que están teniendo más ingresos que son a largo plazo. Y también la parte de alquileres, que se mantiene estable. Eso por esta parte. Por supuesto, la parte del patrimonio neto es positiva, pero para este tipo de empresa no importa tanto qué patrimonio tiene la compañía, porque digamos que es menos relevante con respecto a otras métricas de valoración. Si seguimos bajando y vamos a la P&L, aquí podemos ver cómo en la parte de ingresos efectivamente han crecido en el trimestre, han crecido en el año. También aquí tenemos todos los costes, que por supuesto los costes han crecido pasando de 207.000 millones a 223.000 millones, pero eso al final ha hecho que el beneficio operativo, como te decía, 74.000 millones a 84.000 millones. En este caso llegaríamos a un beneficio neto de 73.000 millones, 73.700 millones, y eso hace que la compañía haya obtenido unos EPS en este ejercicio fiscal 2023 de 5,8. Recuerda que hay que mirar la parte diluida, no la parte básica, porque en la parte diluida descuenta otras partidas como son preferentes, minoritarios, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte es más importante tener en cuenta estos EPS. Y lo importante también es que, como ves, que por supuesto la compañía recompra acciones. De hecho, lo veremos luego en la parte del cash flow para ver exactamente qué es lo que ha hecho con el efectivo, ¿vale? Pero aquí puedes ver que efectivamente la compañía recompra de forma agresiva las acciones. También recuerda mirarlo de forma diluida. Si seguimos bajando un poquito más, aquí llegamos a la parte del cash flow, donde realmente aquí vemos las entradas y salidas de capital real, ¿vale? Y no las partes que sería como apuntes contables. Entonces, en esta parte, como podemos ver, realmente aquí puntos a destacar. Pues por ejemplo, podemos ver que han aumentado un poquito las stock options, ¿vale? No es nada que pueda ser negativo porque la compañía es verdad que lo está haciendo bien, entonces tiene sentido que pagar a ingenieros incentivos y pagar a los directivos incentivos pueda tener cierto sentido. Aquí vemos que la parte de depreciación y amortización en este caso se ha reducido, sobre todo la parte aquí de depreciación, ¿vale? Y es importante entender, para saber cómo deberíamos de calcular esta compañía, comparar esa depreciación que tenemos aquí con, por ejemplo, la parte del CAPEX, para saber si es de mantenimiento o de expansión, tal y como te he explicado en el vídeo de contabilidad de compañías o de análisis de compañías. En este caso, aquí ves que tienes esta parte de aquí, que sería el CAPEX, y ves que la compañía ha presentado 32.000 millones. 32.000 millones, como es muy superior a, en este caso, los 11.900 millones,
quiere decir que prácticamente el CAPEX que nos está presentando se podría intuir que es de mantenimiento y de expansión, lo que quiere decir que el free cash flow, calcular esta compañía por free cash flow, podría ser distorsionado, es decir, el múltiplo que nos diera como resultado podría estar distorsionado, lo que quiere decir que en este caso vamos a utilizar luego, cuando vaya a ser la valoración de la compañía, el PER, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Si seguimos bajando un poquito más, aquí en la parte de actividades financieras, podemos ver realmente qué es lo que han hecho con el efectivo que les sobraba. En este caso, aquí podemos ver los pagos en Stock-Based Compensation, que como puedes ver, 9,8 billions, ¿vale? Que puede ser interesante, pero aquí viene el punto más importante. Google o Alphabet es una compañía que ha estado cotizando con muchísimo descuento. Normalmente esta compañía perfectamente podría estar cotizando a 25 o 30 veces PER o 25 o 30 veces ajustado EV Free Cash Flow, ¿vale? En este caso, esta compañía ha estado cotizando de aquí atrás a menos de esas 25 veces, incluso menos de 20 veces, o hace poco, recientemente, ha estado cotizando 20, 21 veces, 22, y ahora veremos a qué múltiplo estaría cotizando actualmente con los resultados que está presentando o que acaba de presentar. Bien, eso quiere decir que lo importante es que cuando analizamos esta compañía por PER, uno de los puntos claves es ver las recompras de acciones, que esta compañía, como ha estado barata, ves que ha recomprado agresivamente 61.500 millones en recompras de acciones. Podríamos considerar que esto es una empresa caníbal, una empresa que se va recomprando a sí misma, y recuerda que cuantas menos acciones haya en circulación, cada acción vale más. El beneficio por acción aumenta porque hay menos acciones y para el mismo beneficio aumenta el beneficio por acción. Y si eso, además de eso, hace que la compañía crezca o tenga la capacidad de crecer esos beneficios, pues todavía esos EPS crecerían todavía a una mayor velocidad. Entonces, eso es otro punto importante a tener en cuenta. Luego, han refinanciado 10.000 millones, como puedes ver, y también han repagado 11.500 millones. Es decir, cosas a tener en cuenta que son muy interesantes. Lo que quiere decir que al final la compañía, como ves, ha estado haciendo bien las cosas. Si bajamos un poquito más, aquí por supuesto ya nos hablan del último cuarto, donde nos hablan de la parte de servicios, de cloud, de other bets, es decir, las partes o segmentos de la compañía, pero yo creo que con todo lo que te he presentado son datos, o podemos extraer datos más que suficientes para hacer el análisis de la compañía. Incluso, como ves aquí, como último punto, te he enseñado la parte de Free Cash Flow, pero no vamos a tenerlo en cuenta porque, como ves, la compañía nos calcula, además de que esto es del cuarto trimestre solo, y a nosotros nos interesa todo el año. Ten en cuenta que aquí lo único que están haciendo es escoger el cash flow operativo y restarle el CAPEX. El CAPEX distorsionado porque tiene mantenimiento y expansión. Por eso, este Free Cash Flow no es el más correcto. Y por eso, a continuación, te voy a enseñar en Ticker la parte de valoración de la compañía y ver realmente qué potencial tiene esta compañía a medio y largo plazo. Pero antes de pasar a eso, te voy a enseñar el por qué, cuál es el motivo que creo yo que es lo que ha ocurrido de por qué esta compañía, pese a estos resultados tan buenos que ha presentado, por qué está cayendo más de un 6%. Bien, aquí tengo la página o la web Seeking Alpha, que Seeking Alpha es una web que creo que todavía no he traído al canal, donde normalmente, entre otras cosas, podemos encontrar información de otros analistas, de otros gestores, de otros inversores. Es decir, es como una especie de web o plataforma web donde hay una especie de comunidad inversora y cada uno pues sube sus tesis, sube sus análisis de empresas, etcétera, etcétera. Por supuesto, esta plataforma tiene una versión de pago y una versión gratuita. Yo estoy usando la versión gratuita, que te deja mirar de forma limitada algunas tesis o algunas noticias, pero un número limitado máximo de veces al día o a la semana. Entonces, como yo hace tiempo que no he mirado esta web, me he venido aquí a uno de los resultados de, una de las tesis o una de las noticias que nos ha presentado este señor que ves aquí, ¿vale? Que no lo conozco personalmente, pero bueno, digamos que todo esto está escrito por él, y
nos aporta información adicional del por qué ha ocurrido todo esto. Bien, aquí nos habla de la actualización de resultados del cuarto trimestre de 2023. Recuerda que los resultados que ha presentado Alphabet han sido muy buenos, pero aquí vamos a intentar indagar un poco más a ver por qué ha caído el mercado, o el mercado por qué ha hecho que la compañía caiga. En este caso, aquí ves que dice, si bien casi todos los segmentos de ingresos crecieron a doble dígito, la parte de redes, es decir, la parte de network, disminuyó un 2% interanual y un 10% desde el cuarto trimestre de 2021. En este caso, creo o entiendo que se refiere al cuarto trimestre de 2023, que esto seguramente será una errata, ¿vale? Pero que más o menos lo que nos está diciendo es que realmente, además si investigamos un poquito más, digamos que Google no ha batido las expectativas en esta parte o en este segmento. Por tanto, en la parte que, digamos, los analistas esperaban que obtuvieran un crecimiento mayor y no llegaron a crecer tanto. También nos dice, el negocio de servicios de Google mantuvo su perfil de márgenes operativos alrededor de los 30 años. La verdadera sorpresa fue Google Cloud, que aceleró el margen de solo el 3,2% en el tercer trimestre de 2023 al 9,4% en el cuarto trimestre de 2023. Es decir, que realmente la parte de Cloud ha acelerado el crecimiento y al mismo tiempo tienes que tener en cuenta que la parte de Google Cloud ha seguido creciendo, ha seguido demostrando que es bueno, el resto de la compañía ha crecido, pero la bajada por lo único que está justificada es porque la parte de network o de redes, digamos que no ha batido las expectativas de los analistas. Si seguimos bajando un poquito más, aquí podemos ver en cuanto a ganancias, y me voy a cambiar de cámara porque voy a abrir esto de aquí, me voy a ir aquí abajo y puedes ver cómo aquí arriba tienes exactamente cada segmento y lo que ha ido presentando trimestre a trimestre. Como puedes ver, efectivamente aquí ves crecimientos importantes, pero la parte de Google Network ves que ha tenido una caída en el cuarto trimestre de 2023 del 2,1%. Lo que quiere decir que esto es lo que ha supuesto, entre comillas, un problema para los analistas. Recuerda que a corto plazo normalmente la bolsa se tiende a mover por, digamos, entre especulación y expectativas de analista a corto plazo, pero a medio y largo plazo realmente digamos que el valor de una compañía tiende a igualarse, o el precio del mercado de esa compañía tiende a igualarse con los fundamentales de la compañía, es decir, con el valor intrínseco de la compañía. Entonces, como no ha batido expectativas de analista en uno de los segmentos, la compañía ha caído un 6%, que incluso si ves el conjunto de toda la compañía no es suficiente para justificar eso. Entonces, esto quiere decir que una vez hemos visto esto, si seguimos bajando un poquito más, ves que aquí aparte vemos el EBIT, que esto es una cosa a tener en cuenta para que veas lo bueno que ha sido la parte de los márgenes EBIT de la compañía, cómo ha ido creciendo. Realmente la parte de Cloud, aquí puedes ver cómo efectivamente la compañía ha crecido o ha pasado a terreno positivo del 9,4%, márgenes del 9,4%. Recuerda que este segmento para la compañía suponía pérdidas trimestres atrás desde 2020, como puedes ver. Y efectivamente, el hecho de que hubiera ocurrido esto y que ahora pase a terreno positivo significa que es otro segmento más que va a aportar todavía más ingresos a la compañía, lo que quiere decir que es más factible que la compañía siga creciendo a esas tasas de doble dígito. Pero si seguimos bajando un poquito más, incluso podemos ver cada segmento que aquí este hombre, la verdad que nos lo ha puesto bastante fácil y de donde se puede extraer la información, donde por ejemplo los ingresos por el buscador de Google año a año, ves lo que ha significado, o mejor dicho, más que año a año, trimestre a trimestre, en este caso comparándolo con el trimestre del año anterior. Y aquí puedes ver efectivamente que ha habido pues crecimientos importantes del 12, del 11, del 4. También es verdad que en 2021 estaba distorsionado por lo que ya he explicado en este canal, es decir, por el exceso de demanda gracias, entre comillas, a la inyección de capital de los bancos centrales. Muchas empresas y muchas personas tenían mucho efectivo, mucho capital para poder gastar, para poder invertir, para poder, digamos, consumir, y por tanto eso hizo que muchas empresas como Google
absorbieran todos esos ingresos. Entonces, realmente digamos que 2021 fue anormalmente bueno, pero como ves en periodos anteriores y en periodos posteriores como estamos ahora, más o menos digamos que tiene unos porcentajes similares, lo que quiere decir que es positivo. Si seguimos bajando también vemos la parte de YouTube donde realmente ha crecido con respecto a los trimestres anteriores. Actualmente está en el 15,5% en cuanto a crecimiento de ingresos, lo que quiere decir que también es positivo. Y si seguimos bajando todavía más, la parte de ingresos cloud, ¿vale? El crecimiento que ha tenido, fíjate que es del 25% en este último trimestre. Recuerda descartar la parte de 2021 que ha sido anormalmente bueno. Pero también es verdad que la compañía, aunque haya tenido fuerte crecimiento en ingresos, también ten en cuenta que ha estado haciendo una fuerte inversión en, por supuesto, hacer crecer esa parte del cloud. Lo que quiere decir que al final, como segmento en términos generales, no ha dado tantos beneficios, pero que esto con el tiempo será o se irá solucionando, ya que esta parte ha pasado a terreno rentable. Como viste antes, ahora mismo tiene unos márgenes del 9% de beneficio operativo, lo que quiere decir que eso a largo plazo, como te digo, puede hacer que los ingresos sigan aumentando. Vale, una vez más o menos has visto todo eso y realmente has entendido que la razón de la bajada de esta compañía es únicamente porque la parte de Google Networks no ha batido las expectativas de los analistas a corto plazo, y por eso, como ves, está cayendo más de un 6% en el momento en el que estoy grabando el vídeo al día siguiente de la presentación de resultados, pues realmente esto no justifica esta caída. Pero eso sí, ahora tenemos que saber a qué múltiplo está cotizando actualmente la compañía y, por supuesto, además de lo que yo siempre he recomendado de leerte los conference call y todo esto, que en este vídeo no lo voy a hacer para que tampoco se alargue, pero sí es interesante tenerlo en cuenta, ya que ellos estiman que para los próximos años sigan teniendo vientos de cola. Entonces vamos a ir a la parte de ticker, donde ya tengo Alphabet preparado. Realmente has visto que el crecimiento en el último año ha sido de un 56%, es decir, la compañía en el último año ya ha crecido bastante. Ojo, no porque digamos que haya tenido un crecimiento brutal y que esté cara ahora mismo, sino es que ya contábamos con que esta compañía estaba con muchísimo descuento, estaba muy barata, y como te digo, en el momento de la grabación del vídeo está a 143, aunque es verdad que ticker en el momento que estoy grabando esto está a 141 porque no ha actualizado el precio. Vamos a tener en cuenta esos 143. Me voy a ir a la parte de estimaciones y, como te dije, de forma resumida, vamos a ver si ticker ha actualizado los resultados. EPS normalizados, como puedes ver aquí en el ejercicio de 2023, 5,80. Si vamos a ir a buscar aquí los EPS que presentó la compañía, en este caso, aquí los tenemos, son 5,80. Es decir, que sí están actualizados. Lo que quiere decir que vamos a ver a qué múltiplo. Ten en cuenta que esto no es forward, sino esto es trailing. Pero en este caso no 12 meses atrás, sino del año pasado, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, el múltiplo va a salir más alto de lo que realmente debería de salir, ¿vale? Eso para que lo tengas en cuenta. Pero vamos a coger, en este caso, la calculadora y vamos a coger los 143 y vamos a dividirlos entre los 5,8. Y vemos que la compañía estaría cotizando a 24,6 veces de 2023. Ahora, recuerda que en bolsa siempre se tienen que tener en cuenta las expectativas futuras. Lo que quiere decir que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, sino lo que hay que hacer es coger los beneficios que puede presentar la compañía en el futuro y traerlos al presente. Por eso hay que buscar el múltiplo forward. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ir a valoración y, como te dije, vamos a escoger el PER en lugar del Free Cash Flow, por lo que ya te expliqué de que si no habría distorsión por el CAPEX de expansión, y en este caso vamos a ir aquí al PER y vamos a ver qué múltiplo tiene la compañía. Fíjate que has visto que eran más de 24 veces, prácticamente casi 25 si es trailing, pero aquí nos está diciendo que con el precio que más o menos es similar estaría cotizando a 23,8, o sea, por debajo de las 24 veces. Lo que quiere decir que está contabilizando los beneficios que va a generar esta compañía de aquí a final de 2024. Bien, a lo largo de este año, como puedes ver, la media ha sido de 20 veces para esta compañía, es decir, realmente ha estado infravalorada. Y en los últimos 3 años, 23 veces, teniendo en cuenta el exceso
de múltiplo que se pagó en 2021, porque muchas de las compañías del mercado pagó múltiplos más altos, y en los últimos 5 años 24 veces. Realmente esta compañía debería de estar cotizando como mínimo a 25 veces. Así que es apropiado y factible que de aquí a los próximos años el mercado pague por esta compañía 25 veces como mínimo. Bien, entonces una vez tenemos en cuenta el múltiplo que le vamos a asignar a esta compañía, aunque es verdad que siempre digo que hay que ser conservadores, yo voy a tener un escenario donde digamos que de forma conservadora esta compañía o el mercado va a pagar por esta compañía las 23 veces actuales. De aquí para futuro, también un escenario normal en el que debería de pagar 25 veces y un escenario un poquito más optimista donde en vez de llegar a las 30 veces, que creo que también es razonable, vamos a poner entre 27 y 28 veces. Para eso me voy a ir a la parte de estimaciones y vamos a ver exactamente qué es lo que estiman los analistas para los próximos años. En EPS normalizados, aquí puedes ver que de 2023 el crecimiento para los siguientes años hasta 2026 o 2027, de hecho vamos a intentar buscar a ver si hay más allá de 2027, y aquí puedes ver que en EPS normalizados los analistas nos cubren hasta 2018, ves que el crecimiento aproximado es de un 15, un 16, un 11, un 19, un 17, podríamos estimar que más o menos los EPS van a crecer a ese torno del 15-16%. ¿Esto es factible? Pues sí, porque como hemos visto antes, la compañía hace agresivamente recompras de acciones, lo que quiere decir que se puede tener en cuenta este crecimiento superior al crecimiento de ingresos. Es decir, si la compañía es capaz de crecer a doble dígito, 10, 11, 12%, con unas recompras que haga de un 1, 2, 2,5%, prácticamente ya estaría llegando a ese 15% como mínimo. Entonces, eso quiere decir que este crecimiento es factible. Bien, vamos a ir a la parte de EPS normalizados para 2028. En vez de 12,21, que es lo que pone aquí, voy a tener en cuenta 12, un poquito menos, para ser conservador. Entonces, vamos a la calculadora, reseteo esto y vamos a tener en cuenta esos 12 y lo voy a multiplicar primero por 23 veces, suponiendo que no hay re-rate de múltiplo de aquí a 2028. Entonces, multiplicamos 12 por 23, llegaríamos a un precio objetivo de 276. La compañía, como puedes ver, está a 143. Es decir, prácticamente, no llega, pero prácticamente doblar a 2024 que estamos empezando. Bueno, habría que contarlo entero, 2024, 25, 26, 27 y 28. A 5 años casi doblar, ¿vale? Eso en el escenario conservador. Ahora vamos a ir a un escenario más normal, donde realmente el crecimiento mantenemos los mismos 12, en este caso, que sigue creciendo la compañía, vamos a mantener los mismos 12 de EPS, pero vamos a multiplicarlo por 25 veces. Llegaría a 300. Esto ya es un poquito más que doblar a 5 años. Y si en este mismo escenario, o en un escenario mejor dicho más optimista, un poquito más optimista, pero la compañía generando esos 12,21, solo estoy subiendo esos 0,21 más, ¿vale? En este caso multiplico 12,21 y lo multiplico no por 30 veces, que sería el optimista, sino solo por 27, es decir, 2 puntos de múltiplo más, ¿vale? Verás que realmente el precio ya se va a 330, 329, que como ves también es bastante interesante para esta compañía para los próximos 5 años. 5 años, 4 años y medio, dependiendo de si quieres contabilizar o no este año en el que ya estamos 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que esta compañía realmente es bastante factible que comprarla a día de hoy, gracias a este descuento del 6%, que a largo plazo no vas a notar mucha diferencia, pero es porque gracias a que esta empresa está creciendo en la parte del Google Cloud, en la parte de publicidad, bueno, en general está creciendo en todo. Y porque puntualmente no haya batido al mercado, o mejor dicho, las expectativas de los analistas, no haya superado las expectativas de los analistas en una pequeña parte, al final digamos que nos ha dado cierto punto de entrada que puede ser una oportunidad para incorporar o pensar si incorporar esta compañía en cartera. Recuerda que todo lo que digo en este canal es educativo y en ningún momento pretendo que esto sea una recomendación de compra y venta, pero como ves, en base a los resultados presentados, no hay justificación
de que esta compañía esté cayendo actualmente más de un 6%. No hay justificación. Lo que quiere decir que quizás si estás pensando entrar en Alphabet para invertir a medio largo plazo, es decir, de 3 años en adelante, puede ser una buena oportunidad de inversión. Y nada, esto es todo sobre los resultados de Alphabet y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.